Hola, superamigos. Aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. Spider-Man se encontraba en la azotea de la Torre de los Vengadores, contemplando el extenso manto de la noche y las luces titilantes de la ciudad. La brisa fresca acariciaba su rostro, y sus pensamientos vagaban entre la calma del instante y el misterio de lo que podría acontecer. En ese preciso momento, una suave luz se deslizó por el aire hasta posicionarse junto a él, y de ella emergió Doctor Strange, con su capa ondeando de manera sutil en la penumbra. «Hola, Peter», saludó Doctor Strange con voz serena. «Esta noche es perfecta para la reflexión y para descubrir nuevos secretos. Pero antes de comenzar, necesito que me confirmes algo. Dime, ¿cómo se dice noche en inglés?» «Spider-Man», sonrió y respondió con confianza. «Night. En inglés se dice night». «Muy bien», afirmó Doctor Strange. Una mente en calma aprecia la simplicidad de las palabras y la magia de aprender. Ambos miraron al horizonte, donde la luna llena derramaba su luz suave sobre la ciudad. El ambiente invitaba a adentrarse en los misterios que la torre guardaba celosamente. Con la mirada fija en el cielo estrellado, Doctor Strange continuó. «Esta torre esconde secretos antiguos, y para desvelarlos necesitaremos aventurarnos por pasillos olvidados. Pero antes de descender, quiero que aprendas otra palabra crucial. Dime, ¿cómo se dice corazón en inglés?» Spider-Man, dejando que la emoción del momento se reflejara en su voz, contestó. «Heart. En inglés se dice heart». «Exactamente», aseguró Strange. «Porque solo con un heart valiente y una mente serena podremos enfrentar los desafíos que nos esperan». Mientras la suave brisa nocturna susurraba alrededor, los dos héroes se prepararon para descender de la azotea. Cada paso que iban a dar prometía no solo revelar los enigmas del pasado, sino también abrir las puertas a un mundo donde las palabras, al igual que la magia, tenían el poder de transformar la realidad. Y así, en la quietud de esa noche estrellada, con la ciudad en calma como testigo y la torre repleta de secretos, Spider-Man y Doctor Strange comenzaron una aventura única, donde aprender inglés se tornaba parte natural de la exploración y el descubrimiento. Spider-Man y Doctor Strange continuaron su descenso por la Torre de los Vengadores. Al dejar atrás la azotea, se adentraron en un oscuro pasillo interior, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo de secretos olvidados. La tenue luz que se filtraba por altas ventanas daba un aire de misticismo, iluminando las paredes de piedra cubiertas de inscripciones ancestrales. Mientras caminaban, Doctor Strange se detuvo frente a unas antiguas escaleras de madera tallada. Con voz pausada dijo, «Peter, observa estas escaleras. ¿Sabes cómo se dice escalera en inglés?» Spider-Man, con la seguridad de una noche bien vivida, respondió, «Stairs. In English, it's stairs». Continuaron descendiendo, cada peldaño resonando suavemente en el ambiente. Al llegar al final de la escalera, se encontraron en un amplio corredor iluminado por lámparas de aceite.
cuyos destellos hacían bailar las sombras sobre la arcilla de las paredes. Doctor Strange, impresionado por la atmósfera, comentó: corredor guarda historias milenarias. Dime, ¿cómo se dice corredor en inglés? Corridor. In English it's corridor, respondió Spider-Man sin dudar. El camino los condujo hacia una gran puerta de madera, finamente tallada y adornada con relieves que contaban leyendas antiguas. Al acercarse, Doctor Strange extendió su mano para tocar la superficie y preguntó: «Antes de abrir esta puerta, necesito que me confirmes algo. ¿Cómo se dice puerta en inglés?» «Door. In English, it's door», contestó Spider-Man, y la puerta se abrió con un leve chirrido, revelando el interior de una vieja sala. Dentro, la estancia estaba llena de objetos y recuerdos del pasado. Destacaba, en el centro, una majestuosa estatua de piedra que representaba a un antiguo guardián de la torre. Fascinado, Doctor Strange señaló la figura y dijo: «Mira esa estatua. ¿Sabes cómo se dice estatua en inglés?» «Statue. In English it's statue», respondió Spider-Man, admirando el arte escultórico. La sala continuaba revelando secretos. Estantes repletos de pergaminos, cofres de madera adornados y reliquias que brillaban suavemente bajo la luz de las lámparas encantadas. Deteniéndose ante uno de esos cofres, Doctor Strange inquirió: «Este cofre podría contener pistas esenciales para nuestra misión. Dime, ¿cómo se dice cofre en inglés?» «Chest. In English it's chest», contestó Spider-Man mientras observaba los intrincados detalles del objeto. Al final de la estancia, un ventanal grande permitía que la luz de la luna se colara, suavizando la penumbra del recinto. Con voz, casi en susurro, Doctor Strange señaló el cristal y preguntó: «Peter, ¿cómo se dice ventana en inglés?» «Window. In English it's window», respondió Spider-Man con una sonrisa que mezclaba calma y determinación. Con cada palabra, intercambiada, la atmósfera se volvía más cálida y llena de significado. Cada rincón explorado dentro de la torre no solo revelaba un fragmento del pasado, sino que también abría las puertas al conocimiento del idioma, entrelazando magia, historia y aprendizaje. Impulsados por la calma de la noche y el resplandor de la sabiduría antiguo, ambos héroes avanzaron por nuevos pasillos, dispuestos a descubrir más misterios y palabras que iluminaran su camino. Con el corazón tranquilo y la memoria enriquecida, Spider-Man y Doctor Strange siguieron su viaje, sabiendo que en cada paso se abría una ventana a un mundo de magia y conocimiento. Spider-Man y Doctor Strange salieron del angosto pasillo y avanzaron hacia un nuevo sector en la torre, donde la luz se volvía aún más tenue y la atmósfera se impregnaba de un aire de enigma ancestral. Al girar en una curva, se encontraron ante un majestuoso arco de piedra que marcaba la entrada a una galería oculta. «Peter, observa este magnífico arco», dijo Doctor Strange, deteniéndose para admirar la estructura. «¿Sabes cómo se dice arco en inglés?» Spider-Man, observando con atención la elegancia de la construcción, respondió: «Arch, in English it's arch». Contento con la respuesta, Strange continuó acompañando a su compañero por la galería. La sala estaba repleta de antiguos cuadros colgados en las paredes, cada uno contando historias olvidadas de eras pasadas. Los colores, aunque desvaídos por el tiempo, aún irradiaban un aura de misterio. Doctor Strange se detuvo frente a una de las pinturas y con voz suave comentó: «Este cuadro narra una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. Dime, ¿cómo se dice cuadro en inglés?» Spider-Man sonrió y replicó: «Painting. In English it's painting».
Prosiguieron su camino, y pronto llegaron a una amplia galería, un corredor que parecía un santuario del arte y la memoria. Las paredes, decoradas con relieves y escritos antiguos, se reflejaban en un suelo de piedra pulida. El ambiente, bañado por la luz trémula de lámparas antiguas, invitaba a la reflexión. Doctor Strange se llevó la mano al corazón y dijo: «Peter, cada rincón de esta galería está lleno de historia. Antes de seguir, recuérdame, ¿cómo se dice galería en inglés?» «Gallery. In English it's gallery», respondió Spider-Man con naturalidad. Al cruzar la galería, se encontraron con un extenso vestíbulo con un techo abovedado, en el que se filtraba la luz de pequeñas ventanas, altas. La cúpula se alzaba majestuosa, decorada con frescos y estrellas pintadas a mano que parecían reflejar la inmensidad del universo. Doctor Strange levantó la vista y preguntó: «Dime, Peter, ¿cómo se dice techo en inglés?» «Ceiling. In English, it's ceiling.com». Cada palabra aprendida, la experiencia se volvía más profunda y significativa. El recorrido los llevó a un silencioso salón central, donde un gran ventanal permitía que la pálida luz de la madrugada se mezclara con el resplandor de las lámparas antiguas. El murmullo del viento se colaba por el cristal, creando un concierto sutil de sonidos y sombras. «Mira ese ventanal», dijo Doctor Strange, señalando el cristal luminoso. «¿Sabes decir ventana en inglés?» «Window in English it's window», contestó Spider-Man, mientras su mirada se perdía en la escena exterior. Movidos por la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos que la torre albergaba, los dos héroes se adentraron más en el complejo. Cada sala, cada pasillo, se convertía en una nueva lección, en una amalgama de historia y lenguaje que los fortalecía en su misión. Con el eco de sus pasos marcando el ritmo, avanzaron con la certeza de que, en ese sendero, no solo desvelarían antiguos misterios, sino que cada palabra aprendida era una llave que abría nuevas puertas hacia el saber. Y así, con la calma de la noche y el suave resplandor de la sabiduría a su alrededor, Spider-Man y Doctor Strange siguieron su camino, dispuestos a descubrir los enigmas ocultos en los rincones más profundos de la torre y a enriquecer su conocimiento, paso a paso. Spider-Man y Doctor Strange abrieron con cautela la puerta oculta que se deslizaba silenciosamente en la pared, revelando una sala circular que parecía un santuario del conocimiento. La habitación, bañada por la luz tenue de antiguas lámparas, estaba dominada por un gran pedestal de mármol en cuyo centro reposaba un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado, pero lleno de palabras que parecían resonar con la sabiduría de épocas pasadas. Con asombro, Doctor Strange se acercó al pedestal y mirando el libro con reverencia dijo: «Peter, este libro guarda muchos secretos de la torre. Antes de estudiarlo, dime, ¿cómo se dice secreto en inglés?» Spider-Man, observando las letras doradas en la portada, respondió con seguridad: «Secret in English it's secret». Strange asintió y con voz suave añadió: «Exacto. Comprender cada secreto nos acerca al conocimiento que buscamos. Consumo». «Cuidado». Spider-Man extendió la mano para tomar el libro, sintiendo el peso de la historia en cada página. Mientras lo sostenía, Doctor Strange aprovechó la ocasión para preguntar: «Ahora, dime, ¿cómo se dice libro en inglés?» «Book in English it's book», contestó Spider-Man sin titubear. El intenso eco de la palabra llenó la sala, imbuyéndola de una sensación de descubrimiento. Al abrir una de las páginas amarillentas, Strange observó diagramas y símbolos que dibujaban caminos hacia un conocimiento ancestral. Con el libro en mano, se inclinó y señaló unos intrincados dibujos, diciendo: «Observa estos trazos.
Cada símbolo es como una ventana al pasado. ¿Sabes cómo se dice símbolo en inglés? Symbol. In English it's symbol, respondió Spider-Man, sonriendo ante la belleza de los detalles. El ambiente se impregnó de un aura mística, y cada palabra pronunciada parecía ser una llave para desvelar misterios ocultos. Mientras ambos héroes se sumergían en la lectura del antiguo libro, la luz parpadeante de las lámparas y el susurro del viento a través de la sala se fusionaban en una melodía de descubrimiento y sabiduría. Con cada página, las palabras se convertían en puentes entre el presente y las eras olvidadas, entre la magia del conocimiento y la experiencia compartida. Y así, en el silencio reverente del santuario, Spider-Man y Doctor Strange se entregaron al viaje del aprendizaje, sabiendo que cada secreto, cada libro y cada símbolo revelarían nuevas puertas hacia el inmenso legado de la torre. Spider-Man y Doctor Strange se adentraron en una larga galería de la torre, donde cada paso parecía resonar con las voces del pasado. Abandonaron la sala del libro y el santuario de los secretos para encontrarse en un extenso corredor de piedra, cuyas paredes estaban adornadas con relieves y fragmentos de inscripciones antiguas. La luz trémula de lámparas de aceite danzaba sobre los muros, creando un ambiente que oscilaba entre la penumbra y destellos de sabiduría olvidada. A lo lejos, un mosaico de colores vívidos se desplegaba a lo largo de la pared, cada pieza encajando en un patrón que contaba su propia narrativa. Doctor Strange se detuvo frente al mosaico y con voz suave preguntó: «Peter, observa este mosaico, una composición que ordena el caos en belleza. ¿Sabes cómo se dice mosaico en inglés?» Spider-Man, con la mirada fija en los múltiples fragmentos, respondió: «Mosaic. In English, it's mosaic». Continuaron su camino, y el corredor se transformó en una sala de espera majestuosa, donde una imponente escultura de piedra, quieta y serena, custodiaba los silencios de la historia. La figura, que parecía haber sido forjada por la mano del tiempo, transmitía la fortaleza de los antiguos guardianes de la torre. Doctor Strange se inclinó levemente hacia la escultura y dijo: «Esta estatua nos muestra el temple del pasado. Dime, ¿cómo se dice escultura en inglés?» «Statue. In English, it's statue», contestó Spider-Man con convicción. Mientras sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de piedra, llegaron a una amplia sala central bañada por la luz de un gran reloj de sol. En el centro de la sala, el reloj marcaba el paso incesante del tiempo, recordándoles que cada instante es importante. Con admiración, Doctor Strange señaló el aparato y comentó: «Este reloj, que combina precisión y poesía, nos enseña sobre la fugacidad del tiempo. ¿Sabes cómo se dice reloj en inglés?» «Clock. In English it's clock», respondió Spider-Man, dejando que la reflexión se instalara en el ambiente. Al final de la sala, un corredor lateral los condujo a una biblioteca secreta, oculta tras estanterías de roble repletas de pergaminos y manuscritos. La fragancia del papel envejecido y el suave parpadeo de velas creaban un rincón sagrado donde el conocimiento parecía palpitar en cada rincón. Doctor Strange tomó la palabra mientras se acercaba a uno de los voluminosos libros reposando en una mesa de lectura. «Este manuscrito es un puente entre épocas, una historia escrita en la trama del tiempo. Dime, Peter, ¿cómo se dice manuscrito en inglés?» «Manuscript, in English it's manuscript», respondió Spider-Man, sintiendo cómo cada palabra reforzaba su determinación. Con el alba asomándose tímidamente tras las altas ventanas, la biblioteca se impregnaba de una luz suave que resaltaba cada detalle,
desde las letras garabateadas hasta los delicados relieves en las estanterías. Al salir de este remanso de sabiduría, los héroes se encontraron en un pasillo iluminado por lámparas de aceite, cuyos reflejos danzaban sobre los muros, evocando un baile de sombras y luces. Cerca de un pequeño altar, Doctor Strange se detuvo para meditar sobre la devoción de aquellos que habían pasado por allí y dijo: «Este altar es símbolo de lo sagrado y lo eterno». ¿Sabes cómo se dice altar en inglés? Altar. In English it's altar, respondió Spider-Man, dejando que la calma del lugar llenara su alma. El recorrido les llevó finalmente a un vestíbulo donde una gran puerta de roble, ricamente tallada con emblemas y relieves, se erguía como el umbral a lo desconocido. Su superficie, impregnada de la historia de innumerables generaciones, parecía esperar a que alguien desentrañara sus misterios. Con una mezcla de expectativa y reverencia, Doctor Strange se volvió hacia Spider-Man y preguntó: «Antes de abrir esta puerta, que nos llevará a la última etapa de este tramo, recuérdame, ¿cómo se dice puerta en inglés?». Con una sonrisa confiada, Spider-Man respondió: «Door, in English it's door». Al pronunciar la palabra, la gran puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una cámara final impregnada de un aura mágica y de secretos guardados celosamente por el tiempo. Cada nuevo paso que daban en esa travesía no solo iluminaba los misterios de la torre, sino que también fortalecía el lazo entre la enseñanza y el descubrimiento. Así, con el eco de mosaic, statue, clock, manuscript, altar y door resonando en sus corazones, Spider-Man y Doctor Strange se disponían a cruzar el umbral de lo desconocido, seguros de que cada palabra aprendida era una llave que abría nuevos horizontes en el vasto universo del conocimiento y la magia. Spider-Man y Doctor Strange cruzaron el umbral de la cámara final, y ante ellos se desplegó un santuario de asombro y magia. El techo, adornado con vitrales que fragmentaban la luz en destellos multicolores, iluminaba suavemente la estancia. En el centro, un orbe flotante emitía un resplandor azul que parecía transportar las memorias de épocas pasadas. Doctor Strange se adelantó hacia el orbe y con voz serena dijo: «Peter, observa cómo esta luz inunda la sala. ¿Recuerdas cómo se dice luz en inglés?» «Light. In English it's light», respondió Spider-Man con confianza. Mientras la luminosidad danzaba sobre las paredes, su mirada se posó en unas antiguas inscripciones talladas en la piedra. Strange, fascinado por el eco del pasado, comentó: «Estas inscripciones guardan secretos olvidados. Dime, ¿cómo se dice inscripción en inglés?» «Inscription. In English, it's inscription», contestó Spider-Man, dejando que el murmullo del conocimiento llenara el ambiente. A lo lejos, en un rincón de la cámara, una fuente de agua cristalina reflejaba la magia del orbe, trazando formas que parecían un himno a la vida. Deteniéndose para admirar su pureza, Doctor Strange inquirió: «Mira este agua tan pura. ¿Sabes cómo se dice agua en inglés?» «Water. In English it's water», respondió Spider-Man, observando el brillante reflejo. Con cada descubrimiento, la estancia revelaba nuevos secretos. Al levantar la vista, el doctor señaló las robustas vigas que sostenían el techo del santuario. «Peter, esas vigas talladas son testimonio de la grandeza de quienes construyeron este lugar. ¿Cómo se dice viga en inglés?» «Beam. In English it's beam», contestó Spider-Man, dejando que la solemnidad del momento impregnara su voz. Caminando lentamente por la sala, llegaron a una estrecha cornisa donde reposaban antiguos libros,
y manuscritos en vitrinas de cristal. Doctor Strange se inclinó ante uno de los volúmenes y dijo: «Este libro es un puente entre el pasado y el presente. Recuérdame, ¿cómo se dice libro en inglés?» «Book. In English it's book», respondió Spider-Man, mientras la brisa nocturna acariciaba las páginas amarillentas del manuscrito. El ambiente se impregnaba de un silencio casi sagrado, solo, interrumpido por el lejano eco de la historia que vibraba en cada piedra. Con la determinación en sus ojos, Doctor Strange expresó: «Cada palabra que aprendemos nos acerca a entender el misterio de este lugar. Este santuario es un reflejo del que era misterio que envuelve la torre». ¿Cómo se dice misterio en inglés? «Mystery. In English it's mystery», respondió Spider-Man. En esa cámara, donde la magia y la historia se fundían en una sinfonía de luces y sombras, ambos héroes sintieron que cada objeto, cada palabra aprendida, era una llave para descifrar los secretos del universo. Con el resplandor del orbe, marcando el ritmo de su avance, Spider-Man y Doctor Strange continuaron su travesía, sabiendo que en la unión del saber y la valentía se hallaba la fuerza para iluminar hasta los rincones más oscuros del tiempo. Spider-Man y Doctor Strange salieron del santuario del orbe con el eco de las palabras aprendidas resonando en sus corazones. Al salir de la cámara final, se encontraron frente a un largo corredor oculto, cuyas paredes parecían palpitar con la energía de épocas olvidadas. El suelo vibraba suavemente bajo sus pies y, al avanzar, ambos sintieron que se acercaban al núcleo del misterio que la torre había guardado celosamente. La penumbra se fue disipando poco a poco gracias a unas linternas mágicas empotradas en la piedra. En el centro del corredor, una gran puerta metálica, cubierta de intrincados grabados y símbolos resplandecientes, se alzaba como el guardián de secretos mayores. Doctor Strange se detuvo frente a ella y con voz solemne dijo: «Peter, observa este candado místico que protege la puerta. Pero antes de proceder necesito que me digas, ¿cómo se dice candado en inglés?» Spider-Man sonrió, recordando la importancia de cada palabra en este viaje, y respondió: «Lock. In English it's lock». Con un leve movimiento de sus manos, Doctor Strange acarició el candado, y como en respuesta a la palabra, éste emitió un suave brillo. La puerta se abrió lentamente, revelando un salón circular donde la atmósfera era a la vez solemne y llena de magia. En el centro del salón descansaba un pedestal de mármol, sobre el que reposaba un objeto envuelto en un paño antiguo. La curiosidad iluminaba los ojos de ambos héroes. Doctor Strange se acercó al pedestal y, al retirar el paño con delicadeza, descubrió algo que parecía combinar lo científico con lo místico: una reliquia con una esfera luminosa en su núcleo. La luz de esta esfera ondulaba al compás de 1900, una melodía imperceptible, como si contuviera el latido de la torre misma. «Este objeto es la pieza que hemos estado buscando», comentó Doctor Strange. «La reliquia que une el pasado con nuestro presente. Pero antes de que la examinemos, quiero que aprendas una palabra esencial. Dime, ¿cómo se dice poder en inglés?» Con determinación, Spider-Man replicó: «Power. In English it's power». La esfera brilló intensamente ante la pronunciación de la palabra, y las vibraciones parecían alinearse a su significado. Doctor Strange asintió con aprobación, y, mientras sus dedos trazaban suaves líneas sobre el mármol frío, continuó: «Este artefacto contiene un inmenso poder místico, pero para comprenderlo a la medida que avanza nuestro viaje, debemos descifrar también el enigma que rodea a su origen. Antes que nada, dime, ¿cómo se dice misterio en inglés?»
Spider-Man, sintiendo la emoción de descubrir un secreto ancestral, respondió sin titubear. Mystery. In English it's mystery. En ese preciso instante, el objeto emitió destellos rítmicos que parecían formar palabras en el aire. Una voz tenue y etérea, como surgida de las profundidades del tiempo, resonó en el salón. Bienvenidos, guardianes. La llave de este recinto no solo reside en la fuerza de vuestro power, ni en la curiosidad por lo mystery, sino en el valor colectivo de la amistad y el compromiso. Para continuar, debéis demostrar que comprendéis la unión de estas cualidades. Dime, Peter, ¿cómo se traduce amistad al inglés? Spider-Man miró a Doctor Strange, sintiendo el peso y la responsabilidad de la misión, y contestó, Friendship. In English, it's friendship. La reliquia pareció vibrar con esa respuesta, y la esfera en el pedestal comenzó a descender lentamente en un suave movimiento circular, esparciendo destellos de luz que llenaban el salón. Doctor Strange extendió la mano y, al tocar la superficie luminosa, pudo ver imágenes del pasado. Héroes que lucharon con honor, batallas que se libraron en nombre del bien y momentos en que la unión de amigos marcó la diferencia. Cada palabra que aprendemos es como una chispa de conocimiento que enciende nuestro camino, reflexionó Strange. Esta reliquia es el registro de un legado forjado con Courage y Unity. Dime, Peter, ¿cómo se dice valor en inglés? Con voz firme y llena de entusiasmo, Spider-Man respondió, Courage, in English it's courage. Las imágenes se intensificaron, contándonos la historia de héroes que a pesar de los desafíos, no se rindieron jamás. La sala, ahora inunda, de energía y relatos, se convirtió en un foso de inspiración, alimentando la esperanza de que la unión y el conocimiento eran las herramientas más poderosas de todas. En ese ambiente de descubrimiento y aprendizaje, Spider-Man y Doctor Strange se sintieron aún más unidos a la misión que la torre les había encomendado. Sabían que, al desvelar cada palabra y cada secreto, se acercaban más a preservar el equilibrio entre la magia y la realidad. Con la reliquia brillando suavemente ante ellos, ambos héroes se prepararon para lo que vendría, conscientes de que el verdadero viaje apenas había comenzado y de que, en cada rincón del misterio, esperaba una nueva lección por aprender. La energía de la reliquia aún vibraba en el aire cuando una nueva inscripción se iluminó en la pared del salón. Con asombro, Spider-Man y Doctor Strange observaron cómo el mensaje se transformaba en un mapa, señalando un secreto pasadizo oculto tras una pared lateral. Sin dudarlo, la puerta oculta se deslizó silenciosamente, revelando un camino que los conducía a un jardín interior, un oasis de calma en medio de la imponente torre. El jardín era un verdadero milagro. Árboles milenarios se elevaban hacia el cielo, mientras delicadas flores de colores intensos decoraban senderos de piedra. ¡Pulida! Una suave brisa hacía que las hojas danzaran y el murmullo del agua en una antigua fuente llenara el recinto de una paz reconfortante. Doctor Strange, absorto en la belleza del lugar, se detuvo frente a una pequeña zona donde el verde y el susurro del viento creaban una atmósfera casi irreal, y dijo, Peter, en este oasis se siente una inmensa paz. Dime, ¿cómo se dice paz en inglés? Con una sonrisa tranquilizadora, Spider-Man respondió, Peace. In English it's peace. Continuando su recorrido, los héroes transitaron por un sendero de piedras que se fundía con la naturaleza. A cada paso, la magia del lugar se hacía más evidente. Frente a un viejo roble, Doctor Strange señaló con admiración su imponente tronco y comentó, Este árbol ha sido testigo de innumerables historias a lo largo del tiempo. ¿Sabes cómo se dice árbol en inglés? Tree. In English it's tree.
respondió Spider-Man con firmeza. Más adelante, una radiante fuente de agua cristalina reflejaba la luz de un sol suave que se filtraba entre las copas de los árboles. La fuente no solo era un deleite para la vista, sino también un símbolo de la vida que fluye incesantemente. Doctor Strange se acercó y encantado dijo: «La calma de esta fuente nos enseña a disfrutar el fluir de la vida. Pero antes necesito saber, ¿cómo se dice fuente en inglés?» «Fountain. In English it's fountain», contestó Spider-Man, contagiando al ambiente su entusiasmo. Al continuar por el jardín, llegaron a un pequeño mirador protegido por un elegante banco de piedra. El asiento, esculpido con delicadeza, invitaba a descansar y a contemplar la armonía del entorno. Doctor Strange se sentó brevemente y preguntó: «Antes de relajarnos, dime, ¿cómo se dice banco en inglés?» «Bench? In English it's bench», replicó Spider-Man, mientras sus ojos recorrían cada detalle del entorno mágico. El ambiente se impregnaba de un silencio sereno, roto únicamente por el suave canto de los pájaros y el murmullo del agua. La luz que se colaba por las hojas dibujaba patrones en el suelo, invitando a los héroes a reflexionar sobre el viaje que aún tenían por delante. Con renovada inspiración, Doctor Strange se levantó y señaló un camino que se abría entre altos arbustos y senderos de luz difusa. Cada paso que damos en este jardín nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad de la torre, siempre hay un espacio para la belleza y el aprendizaje. Dime, Peter, ¿cómo se dice camino en inglés? Path, in English it's path, respondió Spider-Man, recogiendo cada palabra con la misma convicción con la que avanzaban en su misión. Con el corazón ligero y el alma nutrida por la experiencia, ambos héroes se adentraron en la siguiente etapa de su aventura. El jardín, con sus enseñanzas simples pero profundas, se desvanecía lentamente a medida que retomaban el recorrido por los misteriosos pasillos de la torre. Sabían que cada nueva palabra aprendida y cada rincón descubierto no solo fortalecían su misión, sino también la magia del conocimiento, forjando un vínculo irrompible entre la aventura y el aprendizaje. Spider-Man y Doctor Strange salieron del jardín y se adentraron en un antiguo pasadizo que serpenteaba entre muros de piedra, resonando con los susurros del tiempo. La penumbra se llenaba de destellos de luz que emergían de lámparas centenarias, incrustadas en la pared, iluminando relieves y grabados que narraban historias olvidadas. Con paso firme, avanzaron hasta llegar a una gran bóveda que se arqueaba majestuosa sobre ellos. Doctor Strange se detuvo señalando el techo y dijo: «Peter, observa esta bóveda. Dime, ¿cómo se dice bóveda en inglés?» Spider-Man, recordando las enseñanzas previas, respondió: «Vault. In English it's vault». Más adelante, el pasadizo se abrió a una puerta de metal antigua, semioculta en las sombras. La superficie de la puerta estaba adornada con inscripciones etéreas que parecían brillar en la oscuridad. Con voz enigmática, Doctor Strange comentó: «Esta puerta guarda un antiguo misterio. Antes de atravesarla, recuérdame, ¿cómo se dice misterio en inglés?» «Mystery. In English it's mystery», respondió Spider-Man sin dudar. La puerta se desveló lentamente, abriéndose como invitación a descubrir nuevos secretos. Tras ella se extendía una amplia sala de piedra, donde cada rincón estaba impregnado de historia. En el centro se alzaba una imponente columna que sostenía el techo, símbolo del poder de las épocas pasadas. Strange se acercó y preguntó: «Peter, ¿cómo se dice columna en inglés?» «Column. In English it's column». Mientras exploraban la sala,
una antigua máquina descansaba en una esquina, sus engranajes marcando el lento latido del tiempo. Doctor Strange, intrigado, indicó el dispositivo y dijo: «Esta máquina ha sido testigo de eras. Dime, ¿cómo se dice máquina en inglés?» «Machine. In English it's machine», contestó Spider-Man, maravillado ante su complejidad. El murmullo sutil del lugar los guió hacia una escalera de piedra que descendía en espiral a un nivel inferior. Con determinación, Strange subió un peldaño, y mientras la sombra del pasillo se alargaba, dijo: «Antes de descender, debemos invocar el valor que nos impulsa a descubrir lo desconocido. Recuerda, ¿cómo se dice valor en inglés? Courage. In English it's courage». Con renovada resolución y cada palabra aprendida fortaleciéndolos, ambos héroes continuaron su travesía por el pasaje oscuro. A cada paso, la luz y la sombra se entrelazaban para revelar nuevos detalles. Un fresco desgastado en la pared, un mosaico fragmentado que evocaba viejos relatos, y una puerta corredera que prometía abrir otro capítulo del legado de la torre. Mientras avanzaban, el eco de 1918, sus voces llenaba el silencio ancestral, haciendo vibrar las piedras bajo sus pies. Cada elemento, por muy pequeño que pareciera, era una lección que conectaba el pasado con el presente, un recordatorio de que el conocimiento y la amistad iluminarían incluso las sombras más profundas. Spider-Man y Doctor Strange supieron, en ese instante, que la verdadera fuerza residía en la unión de sus corazones y mentes, en el poder de cada palabra aprendida y en la magia inquebrantable de la aventura compartida. Con el ambiente cargado de misterio y esperanza, siguieron descendiendo, listos para descubrir qué nuevos secretos aguardaban en las entrañas de la torre. Spider-Man y Doctor Strange avanzaron con cautela por el oscuro laberinto subterráneo de la torre, donde cada paso revelaba vestigios de tiempos remotos. El ambiente era denso y misterioso. El eco de sus pisadas se mezclaba con susurros casi imperceptibles, y las paredes de piedra, húmedas y gastadas, parecían guardar secretos milenarios. Al doblar una curva en el pasadizo en espiral, Strange se detuvo y señaló con su mano enguantada los intrincados trazos en el muro. Con voz enigmática dijo: «Peter, este pasadizo es un verdadero laberinto. ¿Cómo se dice laberinto en inglés?» Spider-Man, concentrado en cada detalle, respondió con naturalidad: «Labyrinth. In English it's labyrinth». Continuaron su camino por un corredor angosto, donde la tenue luz de unas velas mágicas revelaba misteriosos espejos incrustados en la piedra. Uno de esos espejos, con marco dorado y reflejando destellos encantados, llamó la atención de Strange, quien comentó: «Observa este espejo. Es como una ventana a otra realidad. Dime, Peter, ¿cómo se dice espejo en inglés?» «Mirror. In English it's mirror», contestó Spider-Man, mientras su reflejo se mezclaba con sombras danzantes. El corredor se abrió gradualmente a una sala circular de techos abovedados, sostenida por majestuosas columnas de mármol. En el centro, sobre una mesa de piedra, yacía un antiguo rompecabezas cuyas piezas, al unirlas, proyectaban patrones luminosos en el suelo. Doctor Strange se inclinó para observarlo y preguntó: «Este rompecabezas es la clave para conectar el pasado con nuestro presente. ¿Cómo se dice rompecabezas en inglés?» Spider-Man, con una sonrisa intrigada, replicó: «Puzzle. In English, it's puzzle». La atmósfera se intensificó cuando la iluminación fluctuó, proyectando largas sombras que se movían suavemente por las paredes. Con la mirada fija en esos juegos de luces, Doctor Strange preguntó en un tono reflexivo: «Peter, estas sombras parecen contar historias olvidadas.
¿Sabes cómo se dice sombra en inglés? Shadow. In English, it's shadow, respondió Spider-Man, dejando que la palabra resonara en la penumbra. Continuaron su travesía, y al final de la sala, se encontró una imponente puerta de hierro embellecida con intrincadas inscripciones. Strange se detuvo frente a ella, colocando su mano en uno de los relieves, y dijo: «Cada inscripción en este muro es un testamento del tiempo. Dime, ¿cómo se dice inscripción en inglés?» «Inscription. In English it's inscription», contestó Spider-Man, sintiéndose cada vez más parte de este enigma ancestral. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando una caverna natural decorada por frescos desgastados por el tiempo y formaciones rocosas que parecían esculturas de la propia naturaleza. Mientras la energía mística del lugar se intensificaba, Doctor Strange se inclinó para tocar una de las paredes lisas y comentó: «Aquí se siente el poder de la caverna entera, cargada de la esencia de eras pasadas. Dime, Peter, ¿cómo se dice caverna en inglés?» «Cave, in English it's cave», respondió Spider-Man con serenidad, mientras el murmullo del eco llenaba el espacio. Con cada nueva palabra, la luz en la caverna parecía encenderse un poco más, y cada respuesta se fusionaba con la energía mística del recinto, revelando sutiles destellos de conocimiento que habían permanecido ocultos durante siglos. El ambiente estaba cargado de una magia antigua que retumbaba en cada grieta de la roca y en cada sombra que danzaba al compás del tiempo. Movidos por la curiosidad y la determinación, ambos héroes siguieron recorriendo estrechos pasadizos y amplios salones, donde cada rincón era una lección viva. A lo largo de su avance, los ecos del laberinto se transformaban en pistas reveladoras, y en cada parada, Doctor Strange seguía retando a Spider-Man con nuevas palabras. «Peter, mira estos detalles, cada uno forma parte de la historia. Dime, ¿cómo se dice detalle en inglés?» «Detail. In English it's detail», respondió Spider-Man, absorbiendo la esencia de cada enseñanza. Con el corazón lleno de asombro y el espíritu alimentado por el aprendizaje, la marcha prosiguió a través del enigmático recinto. La unión de la valentía y el conocimiento se convertía en la llave maestra para descifrar el legado de la torre, y cada palabra aprendida se transformaba en un faro que iluminaba la senda hacia la verdad oculta en las entrañas del tiempo. Así, en la inmensidad de ese laberinto místico, Spider-Man y Doctor Strange se adentraron más allá de lo conocido, seguros de que, en la armonía entre la aventura y el saber, hallarían la respuesta a los secretos que la torre había guardado celosamente por siglos. Spider-Man y Doctor Strange salieron del laboratorio con el eco de cada palabra aprendida resonando en sus mentes, y se adentraron en un nuevo sector de la torre, donde la fusión de ciencia y magia alcanzaba su máxima expresión. El corredor que tenían por delante se transformó gradualmente en una cámara amplia y circular, cuyas paredes estaban decoradas con frescos y símbolos enigmáticos. En el centro de la sala, sobre una mesa de mármol gastado, reposaba un dispositivo que parecía una mezcla de antiguo artefacto místico y moderna tecnología. Doctor Strange se acercó al artefacto y con voz llena de solemnidad dijo: «Peter, observa este dispositivo. Es el instrumento por el cual antiguos sabios canalizaban energías. Dime, ¿cómo se dice dispositivo en inglés?» «Device. In English it's device», respondió Spider-Man, sintiendo que cada enseñanza fortalecía el sentido de la misión. Mientras examinaban el dispositivo, la sala se llenó de un tenue zumbido, como si el aparato estuviera absorbiendo la energía del ambiente. En una esquina,
Un estante resaltaba por su colección de frascos y botellas que albergaban sustancias de colores iridiscentes. Doctor Strange señaló uno con particular interés. Este contenedor guarda un elixir ancestral, una poción que potencia los poderes místicos. ¿Sabes, Peter, cómo se dice poción en inglés? Potion. In English it's potion, contestó Spider-Man, maravillado por el brillo hipnótico de la sustancia. El ambiente en la cámara se volvió aún más intenso cuando Strange se dirigió a un panel de control adornado con botones y perillas antiguas. Con cuidado, pasó sus dedos enguantados sobre la superficie y añadió: Este panel controla la energía que fluye en esta sala. Recuerda, ¿cómo se dice energía en inglés? Energy, in English, it's energy, respondió Spider-Man, dejando que la palabra pareciera impregnarse en el ambiente. A medida que la luz de la cámara parpadeaba en sutiles variaciones, el sol se filtraba a través de un gran ventanal, proyectando un halo místico sobre un rincón reservado para la meditación. Allí, reposaban cojines dispuestos en círculo sobre una suave alfombra que invitaba al descanso. Doctor Strange, con una mirada contemplativa, dijo: Antes de continuar, detente un momento y siente la calma de este espacio. ¿Cómo se dice alfombra en inglés? Carpet, in English it's carpet, contestó Spider-Man, sintiendo que la tranquilidad de ese rincón reforzaba su unión. Con el ánimo renovado y la sabiduría de cada objeto impregnándolos, ambos héroes se dirigieron a la parte posterior de la cámara, donde un enorme mural narraba la historia de héroes olvidados y batallas que unieron la ciencia, la magia y la justicia. Los colores y los trazos del mural parecían cobrar vida con cada destello de luz. Doctor Strange, totalmente absorto, señaló la obra y comentó: Este mural es un testamento del legado de aquellos que lucharon con honor. Dime, Peter, ¿cómo se dice mural en inglés? Mural. In English it's mural, respondió Spider-Man, impresionado por la magnitud del arte. El relato del mural se entrelazaba con la atmósfera del lugar, recordándoles que cada detalle de ese santuario era parte de un relato mayor. Con cada pregunta y respuesta, el camino hacia la verdad parecía volverse más claro, y la fusión entre la magia y el conocimiento más evidente. Doctor Strange, con voz que denotaba mezcla de asombro y determinación, expresó: Cada palabra aprendida aquí es una llave que abre nuevas puertas al legado de la torre. Ahora, antes de avanzar, observemos este antiguo mapa colgado en la pared, que traza la historia y el destino de este lugar. ¿Cómo se dice mapa en inglés? Map. In English it's map, contestó Spider-Man, dejando que el significado de la palabra resonara como una guía hacia lo desconocido. El mapa parecía brillar con una luz propia, revelando senderos ocultos y rutas olvidadas que se ramificaban por la torre, como las venas de un antiguo ser viviente. Con el conocimiento fresco en sus corazones y una nueva visión del legado de la torre, nuestros héroes dieron un paso adelante para emprender la siguiente etapa de su aventura. Salieron de la cámara circular y se adentraron en un pasadizo lateral custodiado por columnas esculpidas en piedra. La atmósfera era densa, cargada de una energía que evocaba tanto el misterio como la esperanza. En cada nuevo rincón, cada objeto olvidado, se celebraba el encuentro entre el pasado y el futuro. Con la firme convicción de que el poder del conocimiento y la amistad era inquebrantable, Spider-Man y Doctor Strange continuaron su travesía, listos para descubrir qué nuevos secretos y enseñanzas aguardaban en lo profundo de la torre. Spider-Man y Doctor Strange salieron del pasadizo lateral
y se encontraron con un imponente puente de piedra que se extendía sobre un abismo, conectando el oscuro corredor con un vasto y sereno patio elevado. La estructura, cubierta de musgo y vestigios de inscripciones olvidadas, parecía haber sido erigida por una civilización antigua. El suave viento acariciaba sus rostros, mientras las hojas susurraban secretos ancestrales a lo largo del camino. Peter, observa este puente tan majestuoso, comentó Doctor Strange con voz serena. Dime, ¿cómo se dice puente en inglés? Bridge. In English it's bridge, respondió Spider-Man, mientras avanzaban con paso firme sobre las robustas losas de piedra. Al cruzar el puente, los dos héroes llegaron a un amplio patio que se abría ante ellos como un remanso de paz en medio del misterio de la torre. El lugar, iluminado por la pálida luz de la luna, estaba rodeado por altos muros y flanqueado por imponentes columnas. Árboles centenarios y arbustos dispersos creaban un ambiente natural en el que el tiempo parecía detenerse. Una brisa suave hacía bailar las hojas, generando un concierto sutil con el murmullo del viento. Este patio es un refugio de calma y sabiduría, dijo Doctor Strange mirando a su alrededor. Dime, Peter, ¿cómo se dice patio en inglés? Patio, in English it's patio, contestó Spider-Man con entusiasmo. Cerca de uno de los frondosos árboles, una hoja caía lentamente al suelo, danzando en el aire. La simplicidad del momento contrastaba con la grandeza del entorno, y ambos se dejaron llevar por la pureza de la escena natural. Y dime, ¿cómo se dice hoja en inglés?, inquirió Strange, señalando la delicada pieza de la naturaleza. Leaf. In English it's leaf, respondió Spider-Man, capturando la levedad del instante con su voz. En el centro del patio, una antigua fuente de piedra burbujeaba suavemente. El agua cristalina caía en cascada, creando reflejos centelleantes que se dispersaban sobre el suelo de mármol desgastado. El sonido rítmico de las gotas parecía entonar una melodía olvidada, llenando el ambiente de un aura mística y reconfortante. Observa esta fuente, que nutre el alma del lugar, comentó Doctor Strange mientras señalaba la estructura. Dime, ¿cómo se dice fuente en inglés? Fountain. In English it's fountain, contestó Spider-Man, sintiendo que cada palabra se fusionaba con la magia del entorno. Alrededor de la fuente reposaba una gran roca cubierta de líquenes, testigo, silencioso de innumerables épocas. La solidez de la roca contrastaba con la fluidez del agua, marcando el equilibrio perfecto entre la fuerza y la suavidad del tiempo. «Mira esa roca imponente», dijo Strange con admiración. «¿Cómo se dice roca en inglés?» «Rock, in English it's rock», respondió Spider-Man, mientras la robustez del bloque se convertía en símbolo de estabilidad y legado. Entre los detalles del patio, pequeñas estatuas de criaturas místicas estaban repartidas, recordando a los guardianes de la naturaleza y del saber antiguo. La perfecta armonía entre el arte y el entorno natural llenaba el lugar de una energía palpable. Observa cómo se funden el arte y la naturaleza en estas estatuas, comentó Doctor Strange. Dime, Peter, ¿cómo se dice naturaleza en inglés? Nature. In English it's nature, contestó Spider-Man, absorbiendo la lección que la misma tierra les ofrecía. Con el espíritu renovado por la paz del patio, Spider-Man y Doctor Strange se detuvieron unos instantes en esa ensoñadora morada, sintiendo que cada nueva palabra aprendida fortalecía su unión y encendía la llave para desvelar aún más secretos del enigmático edificio. La fusión del saber, la amistad y la magia impregnaba cada rincón, preparándolos para continuar su travesía hacia lo más profundo de la torre. Con paso decidido, recogieron lo aprendido
y se encaminaban de nuevo hacia el siguiente pasaje, conscientes de que cada puente cruzado, cada patio descubierto y cada palabra compartida los conducía un poco más cerca de la verdad oculta en los misterios del tiempo. Del otro lado del patio, entre columnas desgastadas y glicinas colgantes, un portón de hierro forjado se abrió con un leve chirrido, como si hubiera estado esperando siglos por ser cruzado. Spider-Man y Doctor Strange lo atravesaron y se encontraron en una larga galería subterránea con techos abovedados, donde el aire olía a tierra antigua y secretos dormidos. Los muros estaban cubiertos por murales descoloridos que representaban escenas épicas. Héroes antiguos enfrentando sombras colosales, artefactos brillantes en el centro de círculos mágicos y palabras talladas en un idioma que parecía anterior al tiempo. Mientras avanzaban, unas baldosas en el suelo comenzaron a iluminarse al ritmo de sus pasos. «Peter, observa este brillante pasadizo», susurró Doctor Strange con admiración. «Es como si la torre reaccionara al conocimiento. Antes de seguir, dime, ¿cómo se dice suelo en inglés?» Spider-Man miró el brillo bajo sus pies y respondió. «Floor. In English it's floor». La galería desembocó en una sala circular con vitrales de colores que filtraban una tenue luz azulada desde lo más alto. En el centro flotaba una esfera de cristal que proyectaba constelaciones giratorias, formando lentamente un mapa estelar. Una serie de nombres titilaban alrededor de las estrellas, algunos familiares, otros escritos en una lengua olvidada. «Esto no es solo una guía», dijo Strange con el ceño fruncido. «Es una advertencia. El equilibrio entre realidades está siendo perturbado». Spider-Man dio un paso más cerca del mapa estelar. Su reflejo se mezclaba con las luces danzantes en el suelo. «¿Y esto significa que algo viene?» «Sí», afirmó Strange. «Y antes de enfrentarlo debemos prepararnos. Conocer las palabras correctas será esencial». Se acercaron a un viejo atril sobre el que descansaba un compendio mágico, abierto en una página marcada con un símbolo circular que giraba lentamente. «Peter», dijo Strange, «este es un portal, una puerta entre dimensiones. Dime, ¿cómo se dice puerta en inglés?» «Door. In English it's door», respondió sin apartar la vista del libro. «Exacto», asintió Strange. «Y este tipo de puerta no se abre con llaves, sino con palabras». En ese instante, la esfera del centro emitió un leve pulso de luz. Una voz etérea, suave como un susurro dentro de un sueño, les habló. «Solo aquellos que comprendan el lenguaje de las estrellas podrán entrar». Spider-Man miró a Strange. «Vamos a cruzar ese portal, ¿verdad?» «Sí, pero no sin antes aprender lo necesario». El mapa brilló más intensamente y un nuevo camino se reveló frente a ellos. Un puente flotante de luz y cristal, suspendido sobre un vacío estrellado. Al avanzar sobre él, supieron que cada paso los llevaría no solo más lejos en la torre, sino también más profundo en el aprendizaje, la historia y la magia que los rodeaba. Y con la mente abierta, el corazón firme y las palabras adecuadas, como herramientas, Spider-Man y Doctor Strange dieron su primer paso hacia otra dimensión. Una nueva etapa los aguardaba, llena de desafíos, sabiduría y un idioma compartido que unía mundos. El puente de luz se desvaneció en un destello, y al cruzarlo, Spider-Man y Doctor Strange se encontraron en un vasto firmamento estelar, donde el tiempo parecía diluirse en un interminable océano de energía y memoria. La atmósfera era etérea y vibraba con un suave murmullo de voces antiguas, como un eco lejano de todas las leyendas que habían habitado la torre. Allí,
suspendidos entre realidades, la unión del conocimiento y la magia se hacía palpable. Frente a ellos, una silueta luminosa emergió, una presencia ancestral que parecía ser la guardianía de este umbral. Con voz serena pero poderosa, el ente habló. Bienvenidos, guardianes. Habéis transitado por pasillos y enigmas, y cada palabra que aprendisteis os ha llevado un paso más cerca de la verdad. Ahora, para sellar vuestro paso a este nuevo reino, debéis recitar la esencia de vuestro viaje. ¿Cómo se dice amistad en inglés? Con total convicción, Spider-Man respondió. Friendship in English, it's friendship. La figura asintió y continuó. Y con valor, recordad siempre el coraje que os ha impulsado. Courage. In English, it's courage, dijo Spider-Man, con la voz cargada de determinación. Mientras aquel ser místico evocaba imágenes de batallas épicas y momentos de unión inquebrantable, Doctor Strange recogió de la brisa las lecciones de la torre, las palabras que habían tejido la historia de su travesía. Light, Mystery, Device, Energy, Map y tantas otras, cada una brillando como una estrella en la inmensidad del cosmos. En ese instante, la magia y el idioma se fusionaron para abrir un portal aún mayor, una puerta hacia el conocimiento infinito, un puente entre lo tangible y lo soñado. Con la última palabra pronunciada, el portal se iluminó de forma radiante y la energía se reunió en un vórtice que parecía contener todo el universo. Los dos héroes se miraron, sabiendo que, a lo largo de este viaje, habían aprendido más que simples traducciones. Habían descubierto que cada palabra es un reflejo del corazón, un puente que conecta el pasado, el presente y el futuro. La inmensidad del firmamento invitaba a la reflexión. Doctor Strange, con su mirada serena, comentó: Peter, esta aventura nos ha enseñado que el verdadero poder reside en la unión del conocimiento y la amistad. Hemos aprendido que cada paso y cada palabra han forjado un camino de luz en medio de la oscuridad. Spider-Man, sintiendo la magnitud del momento, añadió: Esta experiencia nos recuerda que, al enfrentar lo desconocido, debemos abrazar tanto la magia como el lenguaje, pues en ellos hallamos las claves para transformar el mundo. El firmamento se encendió con destellos vibrantes, como si celebrara la unión de dos almas que se atrevieron a cruzar fronteras, tanto físicas como internas. La energía de la torre, de la historia y del cosmos volvió a integrarse en el vórtice, sellando la travesía y dejando en su estela una huella imborrable de sabiduría y valor. Finalmente, el portal se cerró con un suave resplandor, y la torre, testigo mudo de incontables eras, guardó en sus muros el eco de aquel encuentro. Spider-Man y Doctor Strange, retomando el camino de regreso, sabían que su aventura quedaría plasmada no solo en la historia, sino en cada palabra, en cada lección compartida. Con el corazón henchido de amistad y el espíritu iluminado por el conocimiento, los dos héroes continuaron su camino, conscientes de que en el gran tapiz del universo, cada palabra aprendida es una chispa de esperanza y cambio. Y así, en la unión perfecta de magia y lenguaje, se concluye esta odisea, dejando abiertas las puertas para nuevas aventuras, nuevas palabras y la eterna búsqueda del entendimiento que transforma y une mundos. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.